Entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, déjeme contarle una historia. No le puedo decir ni triste ni alegre porque tiene de lado y lado. Una historia que sucedió hace no mucho tiempo y yo me enteré de esta historia. Dos personas que se habían conocido prácticamente en mi infancia en la escuela dominical de una iglesia aquí en Quito. Yo conocí a uno de ellos y él me comentaba esta historia. Dice, me encontré con un amiguito que éramos amigos en la escuela dominical. Nos conocimos en la escuela dominical de la iglesia a la que asistíamos en aquel entonces. Y la pregunta fue, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Y uno de ellos le pregunta al otro, le dice, ¿y sigues en los caminos del Señor? Y esta otra persona le contestó, le dijo, no, ya no. Más o menos así. Y a su vez le pregunta, le dice, ¿y tú sigues en los caminos del Señor? Y él le responde, le dice, sí, sabes que yo estoy sirviendo en la iglesia. Me llamó mucho la atención esto porque como pastor, y que ya estoy en los caminos del Señor, voy para los 22 años. 22, sí, 22 años, gracias a Dios, de estar y permanecer y perseverar en los caminos del Señor. Digo, me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Una, porque nos encontramos con alguien a los años, con quien nos conocimos en una iglesia, y lo que normalmente suele suceder tristemente es que si estamos en los caminos, estamos en otra iglesia, ¿sí? Si es que estamos. Y lo más triste es que mucha gente se enfría, se apaga, se debilita espiritualmente, ¿no? Y con el pasar de los años hasta encuentra justificativo, entre comillas, o encuentra argumentos para ya no permanecer, para ya no estar. Uno de esos justificativos, por ejemplo, es, me alejé de la iglesia, pero no de Dios. En realidad yo sí quisiera algún momento conversar con una persona que se mantenga firme con Dios, que se mantenga ferviente con Dios, que se mantenga muy dispuesto, consagrado a Dios, sin pertenecer a una iglesia, ¿sí? Eso no es dable, ¿no? Pero digo, hay personas que dicen así, ¿no? Yo me alejé de la iglesia, ya no creo en la iglesia ni en los pastores y habla lo que quiera, ¿sí? Dice, pero estoy bien con Dios. Querida familia, ¿sí? Cristo no viene por cristianos independientes, Cristo viene por una iglesia, ¿sí? Y es por eso que nosotros debemos permanecer y perseverar y ser fieles y leales a una congregación. Porque no es fácil levantar y sostener una iglesia, no es fácil. Y no estoy hablando del trabajo pastoral, no. Estoy hablando de la realidad de la vida cristiana, ¿sí? Tanto no es fácil, primero porque está compuesta por seres humanos. Y los seres humanos tenemos la tendencia a debilitarnos, a flaquear. Quienes en un momento, por ejemplo, hemos sido muy fervientes en espíritu y acudíamos a la iglesia y colaborábamos en la iglesia y nos levantábamos temprano a orar y hacíamos muchas cosas espirituales que nos iban fortaleciendo y íbamos dando fruto en nuestras vidas. La tendencia natural del ser humano es a declinar, a desmayar, a ir soltando la parte espiritual, ¿sí? Otro de los problemas que se tiene en una iglesia, en los cristianitos que asistimos a la iglesia, es, y quizás esta es la parte más crítica, es que nosotros, los seres humanos, al llegar a la iglesia, ¿sí? Todos llegamos con algún tipo de impedimentos o de prejuicios, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando fui la primera vez a la iglesia, sin que nadie me advierta, ni mucho menos, yo ya fui aquí, metido aquí en la cabeza, ¿sí? A mí nadie me cambia de religión. Así llegué yo, solito sabía, ¿sí? Y me acuerdo que cuando estaba entrando, dando mis primeros pasos en el espacio donde funcionaba nuestra pequeña iglesia, volví a repetir en mi mente, a mí nadie me cambia de religión, ¿sí? Gracias a Dios, el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y es el que nos convence de justicia, pecado y de juicio, por su misericordia y favor. Dejé la religión para tener una relación, ¿no? Y otro de los problemas es que nosotros venimos con, ¿cómo le podría decir? Con una escuela de vida,
metida aquí, ¿no? Esa escuela de vida que nos ha marcado, por ejemplo, un nivel de valores, una escala de valores en nuestras vidas. Entonces uno llega a una iglesia y llega con que, por ejemplo, ser coqueto no está mal. No sé en qué ubicación de la escala de valores puede estar. O pegarme un trago de vez en cuando, no está mal. ¿Sí? O todos son corruptos y yo no voy a pasar de tonto. Entonces llegamos, digo, con esas situaciones que están impregnadas en nuestra mente, que están impregnadas, ya sea por el medio en el que vivimos, ya sea por la familia que tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay gente que tiene esta posición, o sea, dice, yo me manejo medianamente bien y he aprendido a decir no a ciertas cosas que sé que están mal, ¿sí? Pero cuando estoy con mis amigos o cuando estoy con la familia, ¿sí? O sea, es la familia, ¿cómo le voy a negar a la familia el pegarme un trago, el tener cierto tipo de conversaciones, el usar cierto vocabulario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no queremos despegarnos de esa situación. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia como tal? El problema de la iglesia es que la gente se quiere acoplar al supuesto nuevo estilo de vida que le propone la iglesia, porque eso es lo que proponemos en la iglesia, un estilo de vida de santidad, de integridad, de transparencia, de honestidad, ¿sí? Y por otro lado, digo, pues hay esto de no querer soltar, ¿sí? Muchos o ciertos aspectos de nuestras vidas, porque, insisto, tenemos marcado, tenemos impregnado en nuestra mente, en nuestro corazón, ciertos aspectos. Y claro, la parte que corrobora para que la iglesia no pueda sostenerse, para que la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general, ¿no? Para que la iglesia no pueda sostenerse es este declinar que tenemos, ¿no? O este sub y baja que tenemos, altos y bajos espirituales que tenemos las personas, que hoy quiero colaborar, cuente conmigo, pastor, y a la vuelta de la esquina, sí, ya se le ve que no viene, cuando viene fruncido o fruncida, viene de mala gana, sí, ya no asiste a las charlas que se dan entre semana, no quieren darse cuenta porque también no se ven frente al espejo espiritual en casa, que ya no oran, que ante las dificultades se molestan en vez de buscar más de Dios. Y así, y vamos desgastándonos. Un claro ejemplo de esto es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Búsquela ahí, Efesios, ¿sí? Ya le voy a decir a qué capítulo vamos. Déjeme darle solo unos pocos antecedentes de la iglesia de Éfeso, ¿no? Y para entender un poco la dificultad de la iglesia de Éfeso, es necesario conocer lo que era Éfeso, ¿sí? Éfeso era un puerto del Asia Menor. Cuando hablamos del Asia Menor estamos hablando de la provincia romana de Asia, no del continente asiático, ¿sí? Sino de la provincia romana de Asia, lo que hoy corresponde, por ejemplo, creo que es Turquía y todos los países circundantes, todo eso es Éfeso, ¿sí? O es lo que era Éfeso. Entonces, este puerto llegó a tomar una importancia trascendental. Imagínense en aquel entonces, por ahí del año 130 antes de Cristo, ya 133 por ahí antes de Cristo, ya se le nombra a Éfeso como la capital de la provincia del Asia Menor, la capital de esta provincia romana, ¿sí? Y comienza a tener un despunte económico, comercial. La ciudad, estamos hablando del 130 antes de Cristo, no estamos hablando de más de 2000 años, ¿sí? En ese entonces esa ciudad tenía aproximadamente unos 500,000 habitantes permanentes. Entonces era una ciudad para entonces bastante grande. ¿Y por qué insisto en que eran permanentes? Porque como era un puerto que se volvió indispensable, era el acceso al Asia Menor, entonces también había mucha gente que visitaba. Entonces la constante en esa ciudad eran entre 700 y 800,000 habitantes, residentes permanentes unos 500,000. Pero el comercio y el turismo, ¿sí? Acaparaba mucha la atención. Y aunque usted no lo crea, ¿no? Esta ciudad que había crecido, este puerto que se había vuelto importante,
con todo el movimiento, ¿no?, que esto implica, el gran atractivo turístico era un aspecto, entre comillas, espiritual. ¿Por qué? Porque el gran atractivo turístico era, por un lado, el templo de la gran diosa Diana de los Efesios, ¿sí? Entonces, un templo cuyas características constructivas sí tenían su atractivo, pero no era así que bestia, que majestuoso, ¿no? En realidad, el atractivo turístico, más que el mismo templo y que la misma imagen de Diana, la diosa de la fertilidad, eran las manifestaciones que ahí se daban. Este era parte del atractivo turístico, ¿sí? Eran cultos con bacanales sexuales. Entonces esto era un atrayente también para la gente del mundo. Entonces uno quiere pecar libremente creyendo que está cumpliendo un aspecto espiritual. Vamos a Éfeso. Y la gente de Éfeso pues ya tenía eso en su mente, en su corazón, de pensar que efectivamente ese era un atractivo. O sea, no era pecado, no era malo, no era perverso, no era pernicioso, degenerado, no. Era parte de la vida de la ciudad, ¿sí? Pablo había visitado Éfeso en una primera ocasión y no se quedó muchos días, ¿sí?, porque estuvo de pasadita. Pero en una segunda ocasión, mirando la condición extremadamente pecaminosa que tenía esta ciudad y el comportamiento, y mucha de esa gente hablaba de Dios, del Dios de los judíos, del Padre, ¿no?, de Cristo Jesús como el Mesías, no se hablaba. Esa era la misión de los apóstoles y la misión de Pablo, ¿sí?, de decir, el Mesías que estábamos esperando los judíos, pues ya vino, es Cristo Jesús, ¿sí? Y en la ciudad de Éfeso, bajo estas condiciones normales, entre comillas, ¿sí?, había un gran grupo de judíos, comerciantes, ¿sí? Si el comercio era el fuerte ahí y el turismo, este turismo perverso, habían muchos judíos. Entonces Pablo va una primera vez, pasa unos pocos días, se da cuenta de lo difícil, de lo terrible que era predicarles a Cristo Jesús, predicar el Evangelio, hablarles de santidad, de integridad, de cambio de vida. ¿Cómo cambio la estructura mental de una persona con semejante estilo de vida permisivo, aceptable, socialmente aceptado como era el pecado, entre otros el de fornicación? Porque usted sabe que el de fornicación conlleva un sinnúmero de situaciones, ¿no?, como por ejemplo los vicios, etcétera, etcétera. Entonces, para una segunda ocasión que Pablo pasa por Éfeso, él comienza prácticamente a pelearse, ¿sí? Y le tocó quedarse ahí 3 años. ¿Sí? Pablo no es que tenía apremio, ni mucho menos. Él era guiado por Dios, por el Espíritu Santo, y donde tenía que quedarse, pues se quedaba, y Dios le sustentaba además, ¿no? Y dice que en esta segunda ocasión, él se queda 3 años ahí, hasta establecer, hasta afirmar a las pocas personas que iban creyendo en el Evangelio, en la predicación de Pablo. Y claro, después de 3 años se entiende que al menos un grupo pequeño, ¿no?, se había afirmado. Se había afirmado en el conocimiento de la palabra y en el compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero después de aquella visita de 3 años, en la que inclusive casi le matan a Pablo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él se atrevió en un momento, viendo que dentro de la parte turística de la gran diosa Diana, se vendían las réplicas en miniatura del templo de Diana. Pero no era solo hecho como cuando alguien viaja a los Estados Unidos, ¿no? Yo le digo a las personas de la iglesia cuando viajan a Estados Unidos, digo, cuando vaya de viaje y esté en un centro comercial, acuérdese del pastor, ¿sí? Pero no se acuerdan sino cuando están regresando ya en el aeropuerto. Entonces dicen, hijo, ¿qué les llevaría al pastor? Y me traen la torre, el Empire State, ¿sí? Y está bien, gracias. Pero en el aeropuerto no venden solo las torres, también hay el duty free, perfume. Bueno, es un paréntesis nada más, es bromita. Y
Y vendían, digo, estos templecitos de Diana, ¿no? Entonces, pero vendían con el pretexto, ¿sí?, de que al adquirir esos templos, si una persona, en esa época se consideraba solo la infertilidad femenina, no se consideraba la masculina, que también la hay, ¿no es cierto? Entonces decía, si eres estéril, tu mujer o alguien de tu familia, una de las mujeres de tu familia, llévate este templecito, ¿sí?, que tiene un valor, no era pequeño, ¿sí?, y vas a ver cómo la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, permite que tengas hijos, que te embaraces, ¿no es cierto? Y Pablo dice, eso es mentira. Discúlpeme, esas cosas son obra de manos de hombres, o sea, son artesanos los que hacen esas cosas, están mintiendo y están engañando. Y él se manda una prédica, me entiendo que en los alrededores del gran templo de Diana, y la gente, pues, a pesar de que a veces las conductas parece que hay una gran torpeza masiva, la gente reacciona y dice, sí, no, o sea, ¿cómo va a ser posible que esta cosa surta algún efecto en cuanto a la fertilidad, ¿no? En realidad la intención era de que las mujeres que no podían quedarse embarazadas y anhelaban tener los hijos, iban a ofrecer sacrificios en el templo de Diana, y en el templo de Diana salían los sacerdotes de Diana, y eran los grandes bacanales, las grandes orgías, y por ahí alguno terminaba quedando embarazada, ¿no es cierto? Ahora vaya a preguntar quién era el papá, no se sabía. Entonces, a alabarle a Diana porque han salido embarazadas. Entonces era una situación, ya le digo, extremadamente perversa, perniciosa, maligna, inmunda, degenerada, ¿no? Pero eso era la vivencia de los de Éfeso, ¿sí? Y digo, casi le matan a Pablo porque cuando él dice esto, ¿sí?, el negocio de los que vendían los templecitos, de los que hacían y vendían, comienza a bajar. Y como comienza a bajar, se levantan en contra de Pablo. Pero no diciendo, Pablo nos ha descubierto en nuestra mentira, sino que dicen, Pablo está atentando contra nuestra diosa y contra el gran templo de nuestra diosa Diana. Oiga, y comienza el alboroto, ¿no? Y comienza, sí, que Pablo es... Oiga, se hace un alboroto, ¿sí?, que casi le matan al pobre Pablo, ¿sí? Todo ese sacrificio de Pablo, todo ese esfuerzo, toda esa entrega, esa disposición, esa perseverancia, conjugada con el ejemplo que daba Pablo, porque él era un judío convertido, ¿sí? Pasan unos pocos años, se entiende que más o menos deben haber pasado entre 12 y 15 años, de la última visita a él, de 3 años, a la fecha de la carta, esta, ¿sí?, de Éfeso, que le dije que usted ya le busque. Pasan unos entre 12 y 15 años y se entera de esto. ¿Se acuerda de la historia que comencé contando? 2 amigos que se conocieron en la escuela dominical se encuentran, el uno seguía en la iglesia y gracias a Dios estaba sirviendo muchos años después, y el otro, ya no voy a la iglesia, no me hace falta, ¿sí? Tiempo atrás de inocencia, uno se deja sorprender, pero no, ahora ya no, ahora ya soy grande, ¿sí? Y claro, Pablo se entera que de aquellos que había ganado para Cristo, de aquellos que supuestamente tiempo atrás habían entendido claramente el plan y el propósito del Evangelio, que es separar a la gente para Cristo, ¿sí?, santificarla, ya no estaban caminando así. Entonces el motivo de la carta de Pablo es este, ¿sí? Y me temo que una de las respuestas, argumentos que esbozaron algunos, que comenzaron bien pero se fueron apartando, fue esto de que ya no asisto a la iglesia, no había iglesia, ni sinagoga todavía ahí, ¿sí? Había los grupos de familia, eran las iglesias de hogar. De ahí se saca ese nombre no existe en la Biblia, ¿no?, pero el concepto se saca de ahí. Es decir, se reunían en casa de uno de otro para cumplir su tiempo de espiritualidad, leyendo las escrituras, orando, pidiendo a Dios, etcétera, etcétera. Y se entera que algunos de ellos se habían alejado, ¿sí? Y estos que se habían alejado más o menos tenían esta respuesta. Ya les voy a decir por qué deduzco esto, ¿sí? Y ya no me reúno con ellos, pero yo sigo haciendo obras. Es por eso que en el libro de Éfeso
en el capítulo 2, del versículo 8 al 10, aclara, no vamos a esos versículos, vamos al capítulo 5, aclara y dice que la salvación no es por obras, ¿no?, sino es por medio de la fe en Cristo Jesús. Sí, entonces me temo que la gente decía, no me hace falta ir a la iglesia, pero sigo siendo buena gente. O sí me pego mis traguitos, pero también colaboro con los pobres. Les doy $1 a los que me limpian el parabrisas en la esquina, ¿no? Y más o menos esa era la idea. Por eso es que cuando uno conoce las circunstancias alrededor de un libro de la iglesia, le resulta mucho más entendible saber lo que el texto nos dice. Por eso yo siempre les digo, entre líneas la Biblia habla mucho más que las propias líneas que están escritas. Capítulo 5 del libro de los Efesios, versículos del 1 al 14. Capítulo 5, versículos del 1 al 14, hago yo la lectura de la palabra. Le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Y dice así, ¿tenemos todos amén? Ya, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sí? Entonces, esta ya es uno de los últimos, de la última parte de la carta a los Efesios. Luego hace una comparación de la santidad que debe tener la iglesia como la novia de Cristo, y es una ilustración maravillosa inclusive para los matrimonios, y termina dando la herramienta para poder luchar y vencer, porque uno no puede ser vencido del mundo. Pues, si Cristo nos ha rescatado, si por su misericordia y favor estamos conociendo su palabra, que es la verdad que guía, que ilumina nuestras vidas y que nos propone un cambio de vida, una vida en abundancia, uno no puede dejarse vencer, uno no puede retroceder nunca, rendirse jamás, valga la pena decirlo, si no se llama así el tema por si acaso, ¿sí? Entonces, Pablo les dice aquí, ¿no? Dice, oye, ¿a qué rato se despistaron? O sea, ¿por qué siguen prestando atención al mundo que les rodea, ese mundo perverso? Y les dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Fácil es? No es. Ser imitadores de Dios no es fácil, pero Él es nuestro Padre y como hijos tenemos que parecernos. Y que tenemos que actuar, dice, con el mismo amor con que Dios actuó con nosotros a través de Cristo Jesús, ¿sí? Quien se entregó por nosotros. Entonces nos advierte, nos dice, oye, no fuiste llamado a cambiar de local. Antes eras religioso y ahora eres evangélico, ¿sí? No es que cambiamos de estilo, ¿sí? Antes no había un lindo grupo de alabanza como el que tenemos, ¿sí? Sino que solo había un... No. Esos no son los cambios que Dios nos propuso. Los cambios que Dios nos propone, y no debemos perder la perspectiva, sí, es que antes vivíamos en las tinieblas del pecado, tinieblas que se veían mucho más densas por la aceptación social que existe, ¿sí? Y que hoy somos luz. O sea, y no podemos ser iguales. Más bien, las tinieblas no nos tienen que absorber, sino nosotros con la luz tenemos que disipar las tinieblas. Cuando está oscuro y usted no puede ver, ¿qué hace? No coge una linterna. ¿Por qué? Porque ese foquito disipa las tinieblas, aclara el panorama, me permite saber por dónde voy para no tropezar.
Y advierte ahí, ¿no? Las conductas que desdicen de quienes somos hijos de Dios. Dice, no sean fornicarios, no sean adúlteros. ¿Sí? La inmundicia, ¿qué es la inmundicia? La inmundicia tiene dos conceptos, ¿no? El uno es toda la basura maloliente, esa es la inmundicia. Y por lo tanto, el otro entendimiento en el sentido espiritual es todo lo que le causa mal olor a Cristo, cuando dice que nosotros debemos presentar una ofrenda de olor agradable a Cristo Jesús. ¿Y cuál es la ofrenda de olor agradable a Cristo Jesús? Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestras conversaciones. Dice, no uses palabras deshonestas. Es que es parte del argot. Sí, pero tú no eres de las tinieblas, pues no puedes seguir usando ese mismo tipo de palabras. Por más que sean socialmente aceptadas, por más que estén de moda. No podemos, no debemos hacerlo. Las conversaciones, los tipos de conversaciones. Es que yo cuando me encuentro con mis amigos, no te veas con esos amigos, pues. Si no puedes cambiarle, cuidado, vayan a hacerte retroceder. Entonces ese tipo de conversaciones, esas cosas que a Dios le causan abominación, o sea, vómito, literalmente. Dice, no puede ser así. La avaricia. Ahora, a ellos les advierte, por ejemplo, de la avaricia, ¿no? La avaricia literalmente es la acumulación de bienes innecesarios de nuestras vidas, descuidando la necesidad del resto. Esa es la avaricia. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. ¿Sí? ¿Sabe por qué la gente en Éfeso acumulaba ciertas cantidades de riqueza? Para permanecer en Éfeso. Éfeso era una ciudad cara. Sí, pero como era una ciudad en que el pecado era permitido, no era mal visto, era la ciudad del deleite, eran Las Vegas de hoy, ¿no es cierto? No sé, hoy entiendo que hay otras ciudades que destacan por sobre Las Vegas en cuanto al pecado, ¿sí? Y claro, aunque sea caro vivir ahí, pero ellos guardaban con tal de permanecer ahí, porque se deleitaban del pecado. Y aquí dice, oye, tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y vea, cristiano no puede ser quien quiera. Cristiana no puede ser quien quiera. Se necesita ser valiente, dispuesto, perseverante, humilde, para poder reconocer las cosas que están mal. ¿No? O sea, decir, vea, yo antes tomaba todos los fines de semana y ahora tomo 3 veces al año, pues sigue mal. Ya no tan mal, pero sigue mal. Porque hay que eliminarle a 0, punto, ¿o no? No, que un tabaquito de vez en... Está mal. No solo porque estás dañando el templo de Dios, que es tu cuerpo, sino porque eso nos desmerece como hijos de Dios. Nosotros vemos a los impíos con todos sus pecados y ellos felices. Pero si a nosotros nos ven con un tabaco, ¿sí? Ah, no, pues ve, imagínate. Entonces, ser imitadores de Dios como hijos amados no es fácil. No es fácil, por eso digo, el cristianismo no es para quien quiera. El evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, pero quienes perseveramos somos solo los valientes, los dispuestos y los que tenemos bien claro el panorama. Sabemos hacia dónde vamos, si no es que perseveramos por locos. ¿Sí? No es que yo comencé mi vida cristiana un 17 de noviembre de 1991, ¿sí? y porque me ha ido tan bien como pastor, entonces no es así, no es así. Porque si Dios tiene que llamar a otros al pastorado, les pedirá que renuncien, les pedirá que se nieguen a sí mismo y que cojan su cruz todos los días y le sigan, ¿no es cierto? Entonces, las iglesias no tienen que estar llenas de gente novelera. La iglesia tiene que estar llena de gente que tiene claro el panorama y que es valiente para perseverar. Sí, qué pena que salieron tan pocos amén. ¿Sí? Pero es así como tiene que ser. Y mire lo que destaco de ciertos aspectos de estos pocos versículos, y ya le voy a decir cuál es el nombre de esta prédica. ¿Sí? Dice en el versículo 11 que acabamos de leer, dice que todas estas cosas que ellos hacían eran evidentes porque eran, socialmente aceptables. Dice, y eso que no sabemos lo que hacen en secreto, ¿no? ¿Qué tal? Eso quiere decir que si el pecado era evidente en Éfeso, ¿sí? En secreto, la porquería, discúlpeme, es mucho mayor. La porquería es mucho mayor. O sea, uno no piensa, ¿no? Cuando va por la calle, dice, esa persona será tan pecadora. Y vea, en secreto, terrible. Y nosotros no podemos
identificarnos con ellos cuando debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces tenemos que dejar muchas cosas, muchísimas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz, y la luz resplandece, y la luz prevalece sobre las tinieblas, ¿sí? No es que nosotros debemos tener miedo de que las tinieblas nos juzguen, no, perdón. Las tinieblas, ¿sí? Con la luz todo se aclara, dice ahí. Entonces mi vida, mi estilo de vida, ¿sí? Tiene que hacer sentir mal a los pecadores. No yo sentirme mal delante de los pecadores, porque yo estoy haciendo las cosas bien, porque yo vivo para agradar a Cristo, porque yo quiero la paz, porque yo sé que estoy caminando hacia una vida eterna en la presencia del Señor. O sea, yo no me puedo avergonzar, pues. Yo no puedo declinar, porque de pronto la familia comenta, porque de pronto te hacen un bullying por ahí, algún amigo, ay, el hermanito, ahí está el aleluya, el mandarina, el que se deja, ahí está el que le han lavado el cerebro, sí, vos también vas a la iglesia y te están sacando la plata con los diezmos, daráslo nomás, ya vas a ver cómo tu pastor cambia de carro, que no sé qué. Oye, y yo no hacerles caso, porque hay mucha gente que declina por ese tipo de tonterías, discúlpeme, hay gente que declina por esos comentarios, y no puede ser así. Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Si la luz de Cristo ha llegado a mi vida, ¿sí? Yo tengo que prevalecer con esa luz de Cristo y saber desechar las cosas que están mal y que me quieren absorber, aunque sean socialmente aceptadas. Dice que ninguno de ellos, y note esto, a mí me llamó mucho la atención. Obviamente el libro de Efesios he leído 500,000 veces, pero me llamó mucho en el versículo 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cuál era el reino de Cristo? El que vino a implantar Jesucristo, cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Era Cristo Jesús viniendo a pagar el precio del pecado. Y el reino de Dios es el futuro, es el que estemos un día en su presencia y por la eternidad cuando la iglesia sea levantada. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de conductas, aunque sean esporádicas, aunque sean mentales, porque la fornicación y el adulterio también es mental, no hace falta acostarse en la cama con una persona que no es su cónyuge, ¿sí? Sino que es mental. Entonces dice, si nosotros tenemos y mantenemos ese tipo de conductas, no solo que no somos imitadores de Dios, sino que vea, podemos venir a la iglesia todos los domingos, los martes, los jueves, los viernes, los sábados, todo el tiempo y de acuerdo a lo que la iglesia proponga, pero ni siquiera somos parte del reino de Cristo, que es el de hoy, porque usted sí sabía que somos parte de un reino, ¿no? No sabía. Hijo, Señor, dame la iluminación para predicarles acerca del reino, que es hermoso saber que somos parte de la iglesia, de un reino, aquí en la tierra, del reino de Cristo, y luego del reino de Dios. Y si somos parte del reino de Cristo aquí, pues hay que obedecerle al Rey. Así de simple. ¿Sí? Y termina diciendo, y con esto concluyo, termina diciendo en los versículos que leímos, ¿no? Versículo 14 dice, esto dice, y preste atención a lo que dice estos últimos. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama, no duermas entre los muertos. Porque así dice, le repito literalmente el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los creyentes de la iglesia cristiana de Éfeso, ¿sí? No es que estaban muertos porque ya habían sido resucitados, no estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿sí? No, ellos ya habían sido despertados, resucitados, pero siendo resucitados estaban dormidos. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y levántate, apártate, salte de los que están muertos espiritualmente, porque ellos, como están muertos espiritualmente, ellos viven en tinieblas, y ellos son mayoría. Los idólatras son mayoría, los fornicarios son mayoría, ¿sí? Los adúlteros son mayoría, los borrachos son mayoría, los mal hablados son mayoría, los perniciosos son mayoría, ¿sí? Son mayoría. Nosotros no somos la mayoría, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos la excepción. Y si usted quiere, no para que alimente su ego, sino para que tenga bien claro el panorama, sí, nosotros somos excepcionales. Por supuesto que somos excepcionales. ¿Por qué? Porque somos la excepción y porque esa excepción es luz. Así que levántate, deja a los muertos muertos
Ya, si algún rato le paran bola a Dios, resucitarán espiritualmente hablando. Pero nosotros no podemos estar dormidos y entre los muertos. Nosotros tenemos que estar vivos entre los que vivimos y vivimos para Cristo, comprobando cuál es la manera agradable a Dios de cómo nosotros debemos manejarnos. ¿Sí? Entonces pregúntese esto cuando estamos expuestos. Dice, ¿esto le agradará a Dios o no le agradará? ¿Sí? Y va a ver cómo el Espíritu Santo nos redarguye y nos habla clarito. Y primero nos va a hacer acuerdo, nos va a decir, ¿sabes qué? Antes de preguntarle a Dios si le agrada o no le agrada lo que tú dices, piensas o crees decidir, etcétera, etcétera, ¿sí? Acuérdate que Dios es santo, ¿sí? Es puro. De tal manera que lo que tú hagas tienes que considerar en esto, ¿no? O sea, Señor, ¿esto te agradaría? No uno poniendo su misma escala de valores, no. Yo no creo que a Dios le moleste que yo me pegue unos traguitos. Yo no creo que a Dios le moleste que me dé una canita al aire. Yo no creo que a Dios le moleste si por ahí tengo una situación pasajera con una pelada. ¿Sí? Eso dicen los muertos. Los muertos dicen, yo no creo que. ¿Sí? Y a nosotros nos preguntan, ¿vos crees que? Yo creo que Dios es santo y que yo debo vivir para agradarle. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 28 de marzo a las 7 de la noche. El jueves 30 de marzo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos las células de hogar a las 7 de la noche. Reunión de oración el viernes 31 de marzo a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de adolescentes el sábado 1 de abril a las 4 de la tarde y de universitarios y profesionales a las 6 de la tarde. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Ejércitos acamparán, tú me protegerás. Si guerras se levantaran, sé que tú me sustentarás. Porque en tu nombre hay poder, en tu nombre hay libertad. Ante tu diestra y majestad, mis enemigos hoy caerán.